buenas tardes, soy Dayanara Montserrat López de León del tercer semestre de la licenciatura en Docencia, Área de Estudios Ciencias Sociales y Humanidades. Estoy cursando la unidad de aprendizaje de Historia Mundial de las Civilizaciones Antiguas con el profesor Rodrigo Velázquez Ángel. Bueno, el motivo de mi video es para explicarles el socialismo científico de Karl Marx y también los géneros humanos, de la Cenozoica, los climas de acuerdo a los géneros humanos y todo eso. Vamos a iniciar con la historia universal. Bueno, la historia universal se divide en dos, prehistoria e historia, o también conocida como tiempo corto en siglos o tiempo largo, que está dividida en millones de años. De acuerdo a Fernando Braudel, la prehistoria abarca más tiempo. Varía los millones de años según el autor. En la prehistoria hay tres periodos, paleolítico, mesolítico y neolítico, que esos más adelante los vamos a comentar más a fondo. Pasando a la historia tenemos como primer autor a Cristóbal Celarius. Él hizo una división de la historia universal, las cuales llamó o las clasificó mejor dicho como Edad Antigua, que comienza en el 3500 a.C., Edad Moderna en el 1786, y como segundo autor tenemos a Christian Thompson, el cual estableció el término paleolítico y neolítico en la prehistoria. Después llega otro autor y descubre otro periodo entre el paleolítico y neolítico, el cual es mesolítico porque está entre esos dos. El siguiente autor es Erich Hobsbawm, el cual estableció el término de edad contemporánea que va de 1789 al 2000. Y por último tenemos a James Franklin, que establece el término postcontemporáneo o postmoderno, que es el que está vigente hasta nuestros días. Ahora voy a explicar los sucesos importantes ocurridos en la historia universal y en la vida del hombre, empezando por el 3500 a.C., que es cuando comienza la escritura. Después tenemos la clasificación de la edad de los metales, empezando por el bronce, que está en el 6000 a.C. al 3600 a.C., continuando con el cobre, 3600 a.C. a 1200 a.C. y finalizando con el hierro, que va del 1200 a.C. al 200 después de Cristo. Otro suceso importante es el Renacimiento, que comienza en 1492 y finaliza en el 1520. Las divisiones de la prehistoria también se conocen como Edad de Piedra Temprana, que comienza en el 6 millones de años hasta el 10.000 a.C., luego sigue la Edad de Piedra Intermedia, que va del 10.000 al 8.000 a.C., y Edad de Piedra Tardía, que va del 8.000 al 3.500. Otro aspecto de la historia universal son las versiones creacionistas. Estas son aquellas que cuentan la existencia del hombre. Tenemos la versión egipcia, que data del 3200 a.C., la versión griega del 3000 a.C. y la versión maya del 800 después de Cristo. Como siguiente punto tenemos la era cenozoica. En este caso comenzamos por la terciaria, que comienza en el 23 millones y finaliza hasta el 1.8 millones de años. Y por último tenemos el cuaternario, que va del 1.8 millones hasta la actualidad. Después nos pasamos con la línea de los climas, tomando en cuenta desde el Mioceno. Más adelante le explicaremos por qué es el Mioceno. Bueno, el Mioceno, sus características. El clima iniciándose con bajas temperaturas para luego ascender lentamente. Durante la mitad de la época se alcanzaron temperaturas óptimas cálidas, lo cual proporcionó el desarrollo exitoso de ciertos animales y plantas. La temperatura era 5 grados por encima de las temperaturas actuales. En la flora dominaron las plantas de tipo herbáceas y otras de tamaño pequeño que son más resistentes a largos periodos de sequía. Una de estas especies son los chaparrales. Durante esta época también prosperaron las angiospermas, que son las plantas que ya cuentan con semillas cubiertas. Pasando por el Plioceno, este clima se trataba de un clima estacional. Presentan estaciones siendo dos de ellas muy marcadas. Una es el invierno, en la que el hielo se extendía por gran parte de todo el planeta. La otra era el verano, donde el hielo se derretía y daba paso a paisaje y eran, muy áridos. La temperatura era de entre 3 o 15 y 2,85. La flora, los pastizales se podían adaptar bastante fácil a las bajas temperaturas y
En cuanto a las zonas más cercanas a los polos, las coníferas, debido a que tienen gran capacidad de resistencia ante el frío y son capaces de desarrollarse en temperaturas bajas. La fauna, los mamíferos también experimentaron una gran radiación evolutiva, haciendo que se extendieran por gran cantidad de ambientes diferentes. El Pleistoceno, este clima era extremadamente frío y las capas de hielo se encontraban cubriendo toda la Antártida. La temperatura era de unos 4 a 6 grados, las del último periodo glacial en su momento culminante. En la flora surgieron los bosques, también tuvo un avance a convertirse en tundra, haciendo las especies más resistentes al clima. La humedad hizo que surgieran nuevas especies como las especies arbóreas de hoja caduca y las plantas termófilas. La fauna. En el primer periodo los animales eran grandes, carnívoros, simios y caballos de 3 dedos. También había mamuts, osos, linces, rinocerontes y leones de las cavernas. Y pasando al Holoceno, este clima aumentó de las temperaturas y degradación paulatina en todas las latitudes. El promedio de las temperaturas fue un aumento de entre 4 y 9 grados aproximadamente. En la flora no ha dado demasiadas modificaciones desde el punto de vista evolutivo. Las especies han comenzado a desaparecer a un ritmo más acelerado que nunca. Y la fauna, las especies que han logrado mantenerse a lo largo de todo este tiempo apenas han experimentado cambios ni evolución alguna. Y por último, el antropoceno, que se caracteriza porque este ha sido modificado a través de la vida del hombre, pues es un clima tropical, seco, templado, continental y polar. La temperatura superó en aproximadamente los 1,11 centígrados, los niveles preindustriales 1850 a 1900, así el 2021 en el séptimo año consecutivo en el que la temperatura mundial ha superado en más de 1 grado centígrado. La flora la trasladamos 30 veces más material terrestre de lo que corresponde a procesos naturales, y la fauna, la tasa de extinción de los animales es 100 veces mayor, algunos hasta afirman que 1000 veces mayor de la que se registraría en forma natural. Antes de continuar, quiero decir algo muy importante, comentar más bien, y es que tenemos la geología de la historia, y aquí empezamos por la precámbrica, y luego sigue la paleozoica y luego la mesozoica. Como siguiente punto tenemos los modos de producción. Un personaje muy importante que influyó en este apartado fue Karl Marx. Fue filósofo y economista alemán, padre del socialismo científico, del materialismo histórico y del comunismo moderno. De acuerdo a la perspectiva marxista, la historia económica del ser humano, conocida como materialismo histórico, los modos de producción son las formas específicas en que la actividad económica se organiza dentro de una sociedad humana específica, para la satisfacción de sus necesidades de bienes y servicios. Es por eso que Marx estudió los modos de producción a lo largo de la historia del hombre y se encontró con varios, los cuales son el comunismo primitivo, que comienza en 6 millones de años y finaliza en el 8000. Este consiste en la estructura de la base económica del comunismo primitivo y está orientada a la propiedad colectiva de los medios de producción. No existían clases sociales ni la explotación del hombre por el hombre. Y practicaba una educación espontánea y la distribución de la riqueza estaba en beneficio de todos los miembros. Seguido del estado esclavista que comienza en el 8000 y finaliza en el 500. Consiste en, este fue uno de los modos de organización político-social de las sociedades precapitalistas. En ellas la producción era mayormente desempeñada por personas despojadas de derechos ciudadanos y reducidas a la servidumbre obligatoria. Llamados, este modelo de producción fue ampliamente empleado en las civilizaciones clásicas de Grecia y Roma, y fue en parte responsable de tanto su florecimiento como su entrada en crisis. No debe confundirse con la esclavitud, que como fenómeno social existía desde tiempos inmemorables y continuó existiendo formalmente hasta el siglo XIX. Después continuamos con el feudalismo, y comienza en el 500 después de Cristo y finaliza en el 1501 después de Cristo. El surgimiento del modelo feudal se explica por el estado de desorden y fragmentación de Europa tras la caída del Imperio Romano en el siglo V. El modo de producción feudal era esencialmente un modelo de explotación agropecuario. Era sostenido por una masa campesina encargada de la producción de bienes y gobernada por un señor feudal. Algo muy importante que hay que mencionar es que dentro del sistema feudal también surge el capitalismo. Este consiste en un sistema socioeconómico imperante en Occidente después de la caída del feudalismo medieval y dominante en el mundo entero en la actualidad del siglo XXI.
Este es un sistema propio de las sociedades industriales burguesas. Son dos rasgos principales y definitorios. Algunos de ellos son la propiedad privada de los medios de producción y el libre ejercicio económico. Su nombre proviene de la idea del capital, esto es, del rol central del dinero en las relaciones de producción y de consumo. Y bueno, el capitalismo propone que el dinero marque la medida del intercambio de bienes y servicios y que sea obtenido de diferentes formas, como remuneración del trabajo en el caso de los trabajadores, proveniente de las rentas en el caso de los propietarios. Y bueno, un modelo que Karl Marx estableció para el cual todavía no se llega es el socialismo, el cual sigue siendo una utopía. De hecho, aquí pusimos un reloj porque simboliza pues que está en la espera de que esto surja, y aquí tenemos unas imágenes de cómo sería la sociedad en ese momento. Antes de continuar, les voy a comentar 4 glaciaciones que ocurrieron y que esto también afectó el clima. La primera es la de Gunz, que ocurrió en el año 850.000. La segunda es la de Minder, que ocurrió en el 580.000. La tercera es la de Ries, que ocurrió en el 300.000. Y por último tenemos la de Gurm, que ocurrió en el 80.000. Bueno, ahora les voy a explicar los géneros humanos. Vamos a ver su significado, los tipos, su flora y la fauna, su materialismo histórico y dialéctico. Bueno, el significado de homínido está relacionado con la evolución humana y tiene dos siguientes usos. Hominidae como familia biológica, usada en las clasificaciones más actualizadas y que agrupa a los grandes simios y que incluye al ser humano como hombre de aspecto parecidos al hombre. Su materialismo histórico, empezando por lo político, pues quien era el más fuerte era el mejor y hasta cierto punto respetado. En lo económico, su economía era buscar todo aquello que se pudiera comer sin compartirlo con nadie. En lo material, solo se han encontrado cráneos o partes de su cuerpo. Y en lo laboral, quien no buscara su propio alimento no comía. Su materialismo dialéctico consistía en la manera cultural, pues comienzan a usar hierbas como remedios naturales. En lo social, su estructura social se basa en sobrevivir, en el que sea más fuerte. La religión, no tenían una religión, solo se dejaban sorprender y temían a los sucesos naturales que podían ver. En lo militar, usaban de herramientas que funcionaban como armas para defenderse y cazar, y también con sus cuerpos. Las características de este género es que llevaban una vida arborícola, eran cuadrúpedos, eran seres fuertes, el entorno bajo los árboles era hostil, de peligros y animales. Las manos tienen un pulgar desarrollado y son más aptas para manipular objetos, adaptados a la vida silvestre. Primates grandes con un peso que oscilaba de 48 a 270 kilogramos. Cuerpos robustos y bien desarrollados, acortamiento de las extremidades superiores y evolución de la mano hacia una mayor funcionalidad. La evolución de los homínidos está relacionada con los cambios climáticos que suceden a lo largo del Plioceno y Pleistoceno. Ahora vamos con las especies. Tenemos como primero al Afropithecus, que apareció en el 18 millones de años y fue en Kenia. Luego sigue el Proconsul. Este data de hace 15 millones de años, igual en Kenia. Luego el Ugandapithecus, que fue hace 14 millones de años en Uganda. Luego tenemos al Nyanzapithecus, de hace 13 millones de años en Kenia. Sivapithecus, 12 millones de años en India. Ankarapithecus metai, de hace 10 millones de años en Turquía. El Hispanopithecus leitanus, hace 9.5 millones de años en Etiopía. El Auranopithecus macedoniensis, hace 9 millones de años en Kenia. El Lufenpithecus, hace 8 millones de años en Tailandia. El Auranopithecus turcae, hace 8 millones en Turquía. El Dironopithecus, hace 7 millones de años en Mozambique. El Calapithecus nayajamai, hace 5 millones de años en Kenia. Y el Ardipithecus ramidus, de hace 4.5 millones de años en Etiopía. Bueno, el clima, pues principalmente está el Mioceno y también parte del Plioceno. Al principio del Mioceno el clima se hizo más cálido después del gran enfriamiento del Oligoceno, en el que se produjo la formación de la corriente circumpolar antártica y la glaciación de la Antártica.
Entre el Mioceno y Plioceno el clima se hizo menos cálido y húmedo, y parte de los bosques se fueron desapareciendo poco a poco y se convirtieron en grandes llanuras. A causa de la gran cadena montañosa norte-sur del Rift del este de África, que apareció hace 18 millones de años, provocó que las nubes descargaran su humedad a medida que se elevaban. Bueno, la flora y la fauna. Pues en este clima se desarrollaron todo tipo de mamíferos, desde el grupo más pequeño de los roedores hasta los mamíferos de gran tamaño como algunos marinos. Existen mastodontes, el mapache, la comadreja, la hiena, los osos, delfines, rinocerontes, gatos, camellos y caballos en formas primitivas. Y bueno, también está la aparición de prados, plantas con flor, se desarrollaron las monocotiledonias. Y bueno, también en los mares proliferaron ballenas y focas. En los océanos aparecieron los tiburones modernos, en particular el gran megalodón, el Brontops, especie que pesaba más de 2 toneladas y su esqueleto era similar al de los rinocerontes. A diferencia de los rinocerontes, estos eran capaces de trotar y galopar. Y el Paraceratherium eran familiares más cercanos a los rinocerontes actuales de aquella época. Su hábitat fueron las estepas de árboles ubicadas en Asia. Se trataba de mamíferos terrestres más grandes de la historia mundial. Su altura era sorprendente. Gracias a su largo cuello podían husmear en los árboles más altos. Seguimos de los tropos. Bueno, su materialismo histórico de los tropos, pues en el aspecto político, el más fuerte se vuelve líder, en el económico trabaja en equipo y al final se comparten la comida. En el material solo se han encontrado restos fósiles, la laboral se divide en grupos para la recolección de la comida. El significado de este nombre, pues bueno, el par significa al lado o cerca de, y antropos significa hombre al lado del hombre. Su materialismo dialéctico. En lo cultural sobreviven alimentándose de vegetales cada vez más duros, en lo social comienzan a andar en manada, en la religión aún no tienen pero le siguen temiendo los fenómenos naturales y en lo militar comienzan a proteger a los suyos. Algunas características de los tropos es que se vuelven bípedos, se bajaron de los árboles, se modifica su cuerpo como la cadera, músculos faciales poderosos que se insertaban en una cresta sagital similar a la de la gorila. Comían hierbas, frutos secos e insectos, son cutáneos. Por el esmalte y la forma de sus dientes, los científicos sugieren que eran un grupo de organismos herbívoros. Las especies de los tropos era el Sahelanthropus, que va del 6 millones de años en el desierto de Jura. El Kenyanthropus hace 3.5 millones de años en Kenia. El Kenyanthropus platyops hace 3.2 millones de años en Kenia. El Paranthropus aethiopicus hace 2.5 millones de años en Etiopía. El Paranthropus boisei hace 2.3 millones de años en Etiopía. El Paranthropus robustus hace 1.8 millones de años en Sudáfrica. El Paranthropus 1.2 millones de años en Sudáfrica. Y por último el Pithecanthropus, que va del 1.2 millones de años en Java. Bueno, su clima a finales del Mioceno se volvió considerablemente más frío y árido. El desarrollo de la falla del Rift dio lugar a un ambiente frío con prados, sabanas, llanuras extensas con inviernos similares a los actuales, pero con veranos más fríos y no se derretía la nieve, y su vegetación era parecida a la tundra. La flora y la fauna. Estaba la acacia melífera, que esta tiene una altura de 7 metros, habitaba en sabanas, pastizales arbolados, suelos arcillosos y rocosos, los cuales formaban densos matorrales impenetrables. La aparición de pastos similares a la sabana. El Dinotherium, que vivió hace entre 8 y 1.6 millones de años entre el Mioceno y Pleistoceno. Era un animal parecido al elefante y con unos extraños colmillos curvados hacia abajo y atrás. Aparición del mastodonte. Al igual que el mapache y la comadreja, los mamíferos fueron el grupo de animales más predominante durante la época del Mioceno. Pueden diversificarse en gran medida gracias a los cambios climáticos. También tuvo que ver el cierre del mar para Tetis. Después sigue el género de los Pithecus. Bueno, el significado pues significa mono del sur de África, surgieron en el sur del continente africano. Pithecus significa simio, vivieron en lo que hoy en día es el territorio de Etiopía, Chad, Kenia, Tanzania y Sudáfrica. Su materialismo histórico, bueno, ellos se caracterizaban porque en el aspecto político se respetaba la jerarquía social en la que vivían.
En lo económico, su economía se basaba en la recolección de alimento, caza, la creación de instrumentos líticos. En lo material, inventaban sus utensilios, los tallaban en piedra, y en lo laboral se les asignaba una tarea especializada a cada miembro del clan. Su materialismo dialéctico. En lo cultural, recorre el mundo. En lo social, jerarquizaba por un macho dominante. Otros machos y hembras no conocían el fuego y tenían un lenguaje articulado. En la religión, aún no existía una religión como tal, pero ya se acostumbraron a los fenómenos naturales. Y lo militar, pues se protegen entre ellos tanto de personas externas como de animales. Sus características. Tenían brazos robustos y largos semejantes a los de los simios, combinaban sus desplazamientos sobre las extremidades inferiores con la escalada, eran pequeños y delgados, con una talla de entre 1,20 metros y 1,40 metros de altura. Las mandíbulas de estas especies presentaban dientes con esmalte denso como los humanos. Podrían haber sido omnívoros, comían hojas, frutos y corteza, pudieron vivir en entornos boscosos. El dimorfismo sexual entre estas especies alcanzaron 50% más de tamaño que la hembra. Como especies de los Pithecus tenemos el Australopithecus, que es el primero y aparece hace 3.9 millones de años en Mozambique. Luego tenemos el Australopithecus anamensis, hace 3.9 millones de años en Kenia. El Ardipithecus afarensis, hace 3.9 millones de años en Tanzania. El Australopithecus de Yiremeda, hace 3.3 millones de años en Etiopía. El Australopithecus Barelhazali, hace 3 millones de años en Chad. El Australopithecus africanus, hace 2.5 millones de años en Etiopía. El Australopithecus gari, hace 2.5 millones de años en Etiopía. El Australopithecus boisei, hace 2.3 millones de años en Somalia. El Australopithecus sediba, hace 2 millones de años en Kenia. Y por último tenemos el Australopithecus robustus, que apareció hace 2 millones de años en Sudáfrica. El clima, pues el Mioceno tardío y Pleistoceno temprano son los que lo caracterizan. El clima aquí se volvió más frío, seco y estacional, similar a los climas modernos. La Antártida se congeló, permaneciendo cubierta totalmente con hielo durante un lapso. La formación de una capa de hielo ártico cerca de 3 millones de años en el pasado está señalada por un abrupto cambio en las concentraciones de isótopos de oxígeno y de grava acarreada por el hielo en los fondos marinos. El enfriamiento global se produjo, pues pudo haber sido impulsado por la desaparición de los bosques y la extensión de pastizales y sabanas en África. Su flora y fauna vivieron su máximo esplendor de los grandes mamíferos como el mamut, el mastodonte, el megatherium, los cuales dominaron los paisajes del planeta. Su característica principal era su gran tamaño. En la flora se encuentra el baobab, Adansonia digitata, con una altura de 17 a 24 metros. En el tronco almacena agua para los periodos de sequía, por eso es muy ancho. Después tenemos al Homo sapiens, al Homo. Su materialismo histórico. En lo político se respetaba la jerarquía social en la que vivían. En lo económico su economía se basaba en la recolección de alimento, caza y la creación de instrumentos líticos. En lo material inventan sus utensilios, los tallaban en piedra. En lo laboral se les asignaba una tarea especializada a cada miembro del clan. Su materialismo dialéctico. En lo cultural también recorren el mundo. En lo social jerarquizaba un macho dominante, otros machos y hembras. No conocen el fuego y no tienen un lenguaje articulado. En la religión, pues aún no existía una religión, pero ya se acostumbraban a los fenómenos naturales. Y en lo militar se protegen de entre ellos tanto de personas externas como de animales. Su significado viene del latín homo, que se refiere a hombre o humano, clasificado con los primates homínidos de la tribu Hominini. Se caracterizaban por ser bípedos y plantígrados, con pies no prensiles con primer dedo alineado con los restantes, hipercefalización y una verticalización completa del cráneo. Las características que lo distinguen le permitieron incorporar más carne a su dieta, un alimento muy rico en calorías, en un ambiente en el que los frutos secos y las frutas se hayan vuelto escasos. Debido a la escasez, pasó de refugiarse en los árboles a construir cabañas en el suelo.
Probablemente inspirándose en los nidos de los pájaros, los primeros homos serían carroñeros y comerían el tuétano de los huesos, ayudándose de herramientas de piedra. Las especies que tenemos aquí es el Homo habilis. Bueno, se encontró hace 2.3 millones de años en Madagascar. El Homo rudeolfensis hace 2 millones de años en Etiopía. El Homo erectus hace 1.9 millones de años en Java. El Homo ergaster hace 1.9 millones en China. El Homo antecesor hace 600.000 de años en Reino Unido. El Homo heidelbergensis hace 600.000 años en Francia. El Homo itsachangensis hace 425.000 años en Taiwán. Y el Homo naledi hace 320.000 años en Sudáfrica. Bueno, en los climas pues está entre el Plioceno y Pleistoceno, y el clima de sabana arbolada era el que predominaba. En la flora y la fauna, la vegetación predominante era parecida a la de la tundra o la de los desiertos fríos. El predominio de los mamíferos se consolidó y algunos de sus representantes más destacados son Gliptodonte y Smilodon. El género mamut se mantuvo durante gran parte de este periodo. Los animales típicos de esta fueron el mamut, el reno, el oso de las cavernas, el rinoceronte lanudo, etc. Seguimos con los neandertales. La palabra neandertal o neandertal, la academia prefiere la versión hispanizada, viene del alemán Neandertal, un valle de Alemania donde en 1856 se descubrieron estos fósiles homínidos. La palabra neandertal está compuesta del apellido neander y tal, que quiere decir valle. Su materialismo histórico. Bueno, en lo político gobernaba el líder, en lo económico se movían a través de la cacería, en lo material pues utilizaban los utensilios que ellos fabricaban. En lo laboral trabajaban solo para sobrevivir. Y bueno, su materialismo dialéctico. En lo cultural enterraban a los muertos con ornamentos y rituales funerarios. Dominaban el fuego y tenían una gran capacidad craneal. Social, tenían una área dedicada exclusivamente a dormir, una zona de dormitorio, ya que hay ausencia de restos que pueden denotar otra función. Existe la posibilidad de formación de redes y contactos para intercambiar objetos, organizar cacerías y restablecer alianzas, así como el intercambio de miembros de un clan. En la religión, entierra a sus muertos, tiene creencias propias dependiendo del clan, y en lo militar había un cierto líder en cada tribu. Se decía que el líder era el más fuerte y tenía ciertas características. Bueno, sus características: vivían en cuevas y practicaron el canibalismo, tenían una complexión rechoncha y formida, gran robustez esquelética, indica un cuerpo muy musculado, grandes crestas óseas para incitar los potentes músculos, hombros anchos, clavículas largas, gran caja torácica, forma de barril, peso medio de 84.5 kilogramos, altura de 1,64 y 1,69 metros, piel clara y cabello rojizo. Las especies era el primero, el Olduvai, de hace 1.5 millones de años en Escocia. El abiberiense, de hace 300.000 años en Escocia también. El swedenense mousteriense. Hace 50.000 años. Denisove hace 40.000 años en Siberia, y el Chatelperronense hace 36.000 años en la península ibérica. El perigordiense hace 31.000 años en la península ibérica. El gravetiense hace 29.000 años en la península ibérica también. El solutrense hace 22.000 años en la península ibérica. El magdaleniense hace 15.000 años en Andorra. El auriñaciense hace 10.000 años en Finlandia. El oldubayense en el 2800 en Alemania. El achelense 1800 en España. Y el oluyense en
250.000 en Italia. El clima, bueno, ellos estuvieron en el Holoceno. Los humanos de ese periodo tuvieron que soportar temperaturas muy bajas, no solo en etapas glaciares, sino también en momentos templados. La flora y la fauna. Bueno, aquí destaca el surgimiento de la megafauna, animales de gran tamaño que se encontraban capacitados para poder resistir bajas temperaturas que existían en aquella época. Se continuaron diversificando otros grupos de animales como las aves, los anfibios y los reptiles. Los mamíferos fueron los reyes de esta época. Entre estos animales destacamos los más representantes, que son el mamut, el megatherium, el smilodon, el asmotherium, y la flora sufre una gran degradación con el avance de la tundra, quedando los bosques de especies muy resistentes en los valles más protegidos. Algunas de las plantas que resistieron los cambios climáticos fueron Pulsita macrocarpa y el dentata. Bueno, y como por último tenemos a los Homo sapiens. Su significado pues es el hombre sabio, comúnmente llamado ser humano, persona u hombre. Este último en el sentido de ser racional, que no distingue entre ambos sexos, es una especie de orden de los primates perteneciente a la familia de los homínidos. Su materialismo histórico, político, pues había líder, pero no solo lideraba él, también tomaba en cuenta a las personas de su tribu. En lo económico se movían a través de intercambios, caza y pesca, recolección de moluscos. En lo material, de acuerdo a los utensilios que utilizaban, mejora de las armas y comenzaron a abrigarse con pieles. En lo laboral, trabajaban para sobrevivir y ya contaban con un propósito, la convivencia. Su materialismo dialéctico. En lo cultural, materialidad, creencias, ideas, etc. En lo social, mucha comunicación entre ellos, gran capacidad para la adaptación, y en la religión tenían creencias sobre dioses. Y en lo militar no eran tan estrictos en su forma de gobernar. Sus características, pues su capacidad craneal era de los 1600 centímetros cúbicos, estatura 1.70, el cráneo bien definido y dientes pequeños, la posición era bípeda y la configuración craneal como una de las especies predecesoras, pero con marcas, diferencias, etc. La capacidad cerebral y disminución del tamaño de la mandíbula menor, masa muscular y desaparición de prominencias orbitales de los ojos. Sus especies pues eran 3 nada más, empezando por la Irantu, que va de hace 158.000 años en Etiopía, el Cromañón hace 150.000 en Francia, y el Homo sapiens sapiens de 10.000 en Etiopía, y pues actualmente es el que somos, por eso lo pintamos todo de amarillo. En el clima pues se presenta un clima tropical seco y húmedo, clima ecuatorial. La flora y fauna se podía encontrar en ese tipo de ambiente: el hipopótamo y las aves acuáticas, el lamut, el rinoceronte, el ciervo o el caballo, y grandes carnívoros como la hiena. En algunos yacimientos de la época se han encontrado restos de industria lítica, prueba de presencia humana. En el planeta hubo varios tipos de biomas restringidos a ciertas áreas, de manera tal que las plantas que se desarrollaron fueron propias de cada bioma. Es importante destacar que muchas de las especies han perdurado hasta la actualidad. Después les voy a comentar algunas de las revoluciones de la prehistoria, bueno, más bien las que son. Como primero tenemos el descubrimiento del fuego. Ellos aprendieron a utilizar el fuego utilizando, golpeando o frotando palos y piedras. Lo descubrió el Homo erectus, facilitó su vida, se reunían alrededor de las fogatas para calentarse, cocinaban y por la noche socializaban hasta tarde. También tenemos el uso de herramientas. Bueno, el hacha, su utilidad era cortar madera, abrir frutos secos, cortar huesos, matar animales y cortar su piel. La lanza era muy útil para defenderse, el garrote, con esta atacaban a una presa y la golpeaban hasta matarla. Y el arco y la flecha, bueno, su principal uso era el de atravesar a un animal utilizando una flecha. Sin embargo, más adelante se le incorporó en temas para la defensa de naciones y era implementada en las guerras antiguas. También están las estrategias de caza. Bueno, surgió en los neandertales, siguió con los Homo sapiens, y solo los cazadores experimentados solían emprender una expedición de caza. Utilizaban su piel para vestir, las mejores pieles eran utilizadas por los hombres más fuertes, representando mayor jerarquía. La recolección, bueno, aquí surgieron la necesidad de subsistir, mejoraron sus costumbres alimentarias y productivas, se dieron cuenta que podían cultivar y crear animales para su beneficio propio. Se establecieron en lugares con buen clima, flora y fauna, también mejoró su estabilidad. Y por último tenemos el lenguaje. Bueno,
Este surgió con el género Homo. En un principio eran sonidos onomatopéyicos y guturales, también imitaban los sonidos de la naturaleza y posteriormente, dependiendo de la religión o el clan al que pertenecían, surgió un idioma propio. Bueno, para completar tenemos aquí la ubicación geográfica de los géneros humanos. Aquí también pusimos la simbología. En el color café tenemos a los homínidos, en el morado los tropos, los pitecus, los Homo están de color rojo, los neandertales en azul y los sapiens pues pusimos el lugar donde primero se encontraron y luego ya los marcamos en todo el mapa porque pues son los que estamos ahorita actualmente, somos Homo sapiens sapiens y ya eso es todo.